con una expresión atónita en su rostro. Nieve habló de Agnes, convirtiendo sus propias copias en guerreros, sugiriendo que esta era la razón, por la aparición de cientos de semidioses. Añadiendo había oído que solo había una docena de ellos en el mundo. La mano de Agnes estaba envuelta en llamas brillantes, extendiendo sus brazos. El semidios impactó en medio de una feroz batalla. Con su aura de fuego, se cubrió la cara con la mano. ¿Cómo podría un demigod hacer esto? Con solo un movimiento de mano. Luego golpeó el suelo con su bastón. El personaje principal activó su aura de hielo, agarrando el bastón con ambas manos. Lucas activó la edad de hielo. La noche, en el centro del fuego, empezó a toser fuertemente por las nubes de humo que cayeron al suelo. Empezaron a gemir de dolor, poniendo su mano a su rostro. El personaje principal pensó en respirar, diciendo que todo por la llama de Agnes. El oxígeno se encendió al instante, agotando sus pensamientos. Lucas señaló, no creía que pudiera aguantar mucho en esta pelea, preguntándose cómo encontrar el momento adecuado, apretando sus manos en un puño. Chewei afirmó que este cuerpo aún tiene una ventaja. De repente, empujándose del suelo, se apresuró a la batalla. Metiendo el puño tras su espalda, se congeló a 1 centímetro del cuerpo del semidios. Sonriente, Xue afirmó que este cuerpo no necesita oxígeno. De repente, una explosión retumbó cerca del pie de Agne. Sorprendido, el semidios llamó asombroso lo que vio. Mirando al atacante Xu, Agne observó que su cuerpo resistía las llamas. Después de lanzar otro ataque, Xue agradeció el cumplido. Después del golpe, sonó otra explosión en el pie del semidios. Sorprendido, Ivan informó que la llama se estaba apagando. Shuhei, sonriente, observó que no era así. Poniendo su mano en la pierna del demigod, se preparó para golpear. Al comienzo de la transformación de la mano del golem, Xue aprovechó un hueco apretando su puño. Completamente envuelto en una brillante aura, Shuhei se lanzó a la batalla, debido al poderoso ataque. El campo de batalla estaba envuelto en espeso humo. La cara de Agnes estaba llena de sorpresa genuina. Tras el ataque de Xue, el semidios cayó al suelo con un estruendo. Girándose hacia Lucas, le pidió que actuara ya, concentrando un puño de aura escarlata en sus manos. El personaje principal se congeló en una posición, con una expresión seria. Lucas agradeció a Xu. Flujos de aura escarlata se dirigieron hacia la sorprendida Agnes. De repente, el cuerpo del demigod fue cubierto por Lucas, técnica que le provocó un grito agudo. En ese instante, el personaje principal usó el absoluto cuadrado del león. Después del ataque, una gran nube de humo se suspendió en el aire, colocando sus manos en su rostro y pensando. Banyan se preguntó qué era, notando que sentía un fuerte mana y el poder divino. Mirando al protagonista, parado junto a él y pensando. Banyan observó que esta era su fuerza actual, girándose. Sui intentó saber si era poder divino, preguntando cómo Lucas combinó mana y poder divino. La cara de Isabel estaba cubierta de sorpresa genuina. Enfurecido, Agne llamó a los chicos mocosos. Mirando a los Knicks asustados, la semidiosa declaró ser su apóstol. El protagonista, con los dientes apretados, bajó la mano. Al mismo tiempo, el cuerpo de Agnes estaba envuelto en la aura escarlata de Lucas, apretando el puño, observando al demigod. El atónito notó su increíble durabilidad. Poniendo su mano hacia adelante para lanzar otro ataque, el personaje principal ordenó a Agne detenerse. Deja de llamarlo gusano. Al ver la feroz batalla, apareció un poderoso estallido de aura. Asustada, Isabel le pidió a Lucas que se contuviera, preguntando si recordaba lo que Elia le dijo. Isabel gritó que los personajes principales no deben seguir abusando del poder divino. Extendiendo su mano, Agne ordenó a Nyx acercarse. Con una mirada llena de horror, Lucas pensó que si el semidios absorbía al Fénix, entonces ya no habría forma de salvarla.
Burst de escarlata y aura brillante comenzaron a mezclarse. La aura escarlata del protagonista, de nuevo, envolvió el cuerpo de Agni, mientras Lucas aplicaba su técnica. El demigod gritó de dolor. Con la ayuda de una aura escarlata, el personaje principal logró dañarlo, volviéndose hacia Lucas, que estaba junto a él. Ivan afirmó que funcionó, preguntando qué era ese poder increíble. De repente, el personaje principal sufrió un dolor insoportable. Sus ojos comenzaron a rodar hacia atrás en su cabeza. En el instante en que pensó en sus oponentes, necesitando dejar una imagen de los demigodos. ¿Quién lo encerró en una jaula de escarlata? La aurora apareció en su cabeza, preocupado. Elia informó que, si Lucas absorbe el cristal de demigod otra vez, el poder divino dentro de él podría tomar el control, girando la cabeza. Ella dijo que al menos esto no se llama persona. Apenas podía mantenerse de pie. El personaje principal emitió un grito agudo, girándose asustado. Ivan intentó averiguar qué sucedía. Los ojos de Lucas estaban envueltos en ráfagas de aura roja, dirigiéndose al personaje principal tendido en el suelo. Iván le pidió que volviera a la realidad. Al verlos, Agni se congeló en una posición. Indignado, observó que Lucas ya había renunciado. Apoyándose en su espada, Snow intentó despejar su garganta, girándose hacia Snow, que tenía la mano sobre su boca. Ivan se preguntó si ella estaba bien. Además, observó que alguien en una región fría no puede mantener esa temperatura. Seguían viéndose explosiones poderosas a los pies de Agni. La mano de Shu estaba envuelta en brillantes destellos de aura, con velocidad de rayo, mientras seguía infligiendo numerosos golpes. Intentó atravesar el cuerpo del demagogo. Gritando, Shuhei aprovechó la oportunidad de 1.000.000. De repente, Agni lo agarró, dirigiendo su atención a la cadena de Shu. El demigod le ordenó interferir con moderación. Alzando la cabeza, Ivan se dirigió a Shuhei, diciendo que era una mujer cuyo nombre desconocía. En ese instante, Agni llamó a los chicos insectos molestos. Luego, apretó a Shuhei en su mano. El demigod lo destruyó. Al verlo, Ivan se sorprendió. Los restos del cuerpo de Shuhei flotaban en el aire. Algunos escombros cayeron. Con una cara de desconcierto, estuve congelado en una posición, apareciendo frente al cuerpo de Luca. Agni sugirió que los poderes divinos salió de lo humano, llamándolo poco inteligente, con una sonrisa irónica. El semidios observó que, sin importar la determinación del personaje principal, un hombre es un hombre al decir que usar poder divino. Se necesita una tarifa igualmente significativa. Con los dientes apretados en sus pensamientos, Ivan se preguntó qué tan grave era la situación. Al notar que no podía ver nada, más allá de su destrucción, al acercarse a Ivan, Nora le pidió que no estuviera tan sorprendido, con una expresión seria. Ella le pidió proteger a Lucas. Mirando al agotado protagonista, Nora dijo que lo único que pueden hacer ahora, resistir por todos los medios, hasta que recupere el sentido. Luego Ivan se preguntó, ¿qué harían si Lucas no despertara? Envolviendo su cuerpo en un aura, Nora dijo que en este caso, su tiempo también terminaría allí con un rayo. Con rapidez corrió hacia Agni. Usando su técnica, ella intentó atravesar el cuerpo del semidios. De repente, viendo algo, bajó la mirada. Mira su puño y sus pensamientos. Observó que eso es lo que se espera del poder de las llamas. Cuanto más atacaba, más se lastimaba. Nora, con los dientes apretados, avanzó con el pie para golpear por su ataque. Ocurrió una explosión junto al cuerpo de Agni. Apenas capaz de mantenerse de pie con una pierna, el semidios observó a Nora suspendida en el aire. Adoptando una postura de combate, Nora preparó una nueva técnica. Apretando el puño, formó un sello mágico. Usando la profundidad del poder de un hechicero guerrero. Después de golpear a Agneus, Nora activó el borde de su puño de piedra. Debido al poderoso golpe, el semidios fue arrojado a un lado. El lugar de la pelea estaba cubierto por una gran capa de polvo. Eso se elevó sorprendido al aire. Nieve reflexionó sobre cómo Nora lo había hecho volar, con solo un enorme puño. Observando la fuerza del mentor de Iván,
De repente, la mano de Nora empezó a sangrar por el dolor agudo. Nora mordió los dientes y cayó de rodillas. En sus pensamientos notó que su brazo derecho estaba roto. Bajando la cabeza, intentó recuperar el aliento. Cautelosa, notó que Ivan tenía razón. Al ver cómo Agnes se dirigía hacia ella, notó que era realmente increíblemente fuerte. La alma de Lucas estaba en un lugar misterioso. Al mirar a su alrededor, asumió que estaba dentro del mundo, del estado mental girando. El personaje principal oyó que alguien decía que esto era su límite. Indra sonrió y observó que no estaba mal para un humano. Mirando a Indra sonriente y sus pensamientos, Lucas confesó haber visto esa cara, diciendo que fue el semidios que Ricky mató primero, usando su poderosa aura. Cubrió al protagonista con ello, lo que provocó un grito en él. Había manchas de sangre en su rostro. De repente, un gran número de proyectiles atravesaron su pecho. Mild, sonriente, señaló que incluso si esto fuera así, el que debe morir, morirá, añadiendo que Lucas no puede vencer a los demigod. Alzándose sobre el personaje principal, los semidioses declararon que aceptarían este cuerpo físico. Lucas, con los dientes apretados, los llamó gusanos patéticos. Se oyó un grito del torturado. El protagonista, asustado, Isabel le pidió que volviera a la realidad. Caída de rodillas. Nora se enfrentó al demagogo enfurecido gritando. Ivan se giró hacia ella, de espaldas a la agonía. Ivan activó el escudo de piedra. Girándose le pidió a Nora que luchara. Al menos pensando un poco en la edad, volviendo su atención a Lucas en el suelo. Nora, te informo, que ella no era la única preocupada por él. Los ojos del personaje principal se habían desviado. Observando, Lucas agarró la flecha clavada en su pecho. Indra declaró que su pecho. Sus habilidades eran extremadamente interesantes, observando a los dioses semidioses sonrientes en sus pensamientos. El personaje principal asumió que vivían dentro de él, gracias a los cristales absorbidos. Indra observó que Lucas causó una gran impresión, añadiendo que los interesó, porque no se rindió, aún tras 4000 años de prisión. Y el señor Avis pensando. El hombre, el personaje creía que podían ser ilusiones, creadas por su autoconciencia. Bajando la cabeza, el hombre se quedó pensando. Se preguntó si Lucas pensaba, él había obtenido realmente el poder divino. Sonriendo, Melb, observaron que ahora poseen el cuerpo del personaje principal. Congelado en una posición, Lucas pensó en las palabras de Eli. Si su control sobre el divino, le quitaron el poder. Parecía destrozado al notar que ahora entendió el significado de esas palabras. Alzando la mano, Indra se preguntó si Lucas tenía algo, por lo que podría sentirse injustamente tratado, diciendo que aunque originalmente lo tenía, era el cuerpo de otro. Luego, en ese instante, cuando el cuerpo del personaje principal estaba desarrollado en un destello de aura, gritó. Lucas tenía quemaduras en la cara. Mientras pensaba, el personaje principal notó que esto no solo fue un rayo, diciendo que le afectó directamente su autoconciencia. Inclinándose sobre Indra, llamó asombroso lo que vio. Dijo que la autoconciencia de un común. La persona ya se habría desintegrado en polvo. Levanta el dedo. El semidios observó que no importaba, diciendo que aún tienen tiempo. Observando cómo el personaje principal gritaba de dolor, Ender se preguntó cuánto tiempo podría aguantar. Girándose, Nora pidió a Ivan que llamara la atención de Agnes, para que pudiera romper su origen. Mirando el cuerpo del demigod, cubierto en llamas, intentó saber si esto tendría efecto, diciendo que no solo tenía un gran cuerpo, pero también serias habilidades de resucitación. Nora, preocupada, le pidió a Ivan que abriera bien los ojos y mirara, declarando que le mostraría la técnica secreta de un mago guerrero. Ivan quedó impactado por lo que escuchó. Con una mirada llena de emoción, Ivan le pidió que no muriera. A su vez, Nora lo llamó un chico desagradable. Sorprendido, Ivan dijo que el hecho era que aún quedaban muchas cosas. Quería aprender de ella. Nora sonrió suavemente, girándose hacia Vallian, que estaba cerca.
Nieve le pidió ayuda mirando hacia adelante. Nieve dijo que ahora que Lucas ha perdido la conciencia, solo Vainian puede apoyar a todos con magia. Preguntando si puede manejarlo. Una gota de sudor. Lentamente una gota de sudor corrió por la cara nerviosa de Su mirada cayó sobre el personaje principal, el que seguía gritando inconsciente, con una expresión seria en el rostro. Vainian dijo que podía manejarlo. Girando. Ivan vio cómo la nieve se dirigía al semidios. Congelada en una posición, Nieve reportó que hacía demasiado calor para ella, pensando que debía terminar todo rápidamente, y sumergió su cuerpo en el agua helada. Estirando sus manos, Ivan observó que sería maravilloso. Con las manos extendidas hacia adelante, Vainian comenzó a transferir su mana. Muchas figuras de hielo se formaron en el campo de batalla. Tomando la espada, Nieve intentó saber por dónde debía ir Ivan. A su vez, él dijo que iría a la izquierda. Al entrar en batalla, Snow afirmó que en este caso, ella iría a la derecha, luego impulsándose del suelo. Los chicos se apresuraron a atacar, extendiendo sus manos. Agni concentró una esfera de fuego en ellos. Un instante, el semidios intentó atravesar a Ivan con su aura. Un bloque de hielo apareció frente a su rostro. Gritando, Vainian pidió a los chicos que mantuvieran la llama en ella. Con el puño cerrado, Ivan se quedó inmóvil. Al golpear el pecho de Agony, Ivan activó el puño de hierro del guerrero mago. Una gran herida apareció en el pecho del semidios. De repente levantó la cabeza. Agnes descubrió a Snow atacándolo desde arriba. Su cuerpo estaba envuelto en poderosos flujos. Luca, cubierto de graves quemaduras, emanaba una aura púrpura. Riendo, Ender felicitó al personaje principal, diciendo que había resistido 10.000 rayos. Mirando la cara desfigurada de Lucas, Indra observó que realmente parecía un monstruo, sugiriendo que ahora, acercándose lentamente a su límite, concentrando una masa de aura en su mano, Indra afirmó que este ataque sería el último. Sonrió y le deseó a Lucas un buen viaje. Cerca de la muerte en sus pensamientos, el personaje principal no sabía qué hacer. De repente, en el lugar donde Lucas estaba preso, todo estaba cubierto de una aura púrpura. Los semidioses se sorprendieron al verlo. De repente, una profunda herida apareció en el cuerpo alzando la cabeza. Lucas escuchó y regresó al desconocido, y se preguntaba por qué estaba allí. ¿Alguien? La silueta era visible en la nube de humo púrpura. La cara de Lucas estaba confundida. Ricky apareció ante él, colocando la espada en su jefe. Ricky observó que el personaje principal parecía terrible. Al ver al dios semidios frente a él, el personaje principal quedó atónito, mirando a Ricky. Lucas intentó saber por qué estaba allí, al notar que aún no absorbió su cristal. Luego, Ricky se sentó a su lado. Habiendo creado una manzana en su mano, el demigod dijo que no era más que restos de pensamientos. Pelando la manzana, Ricky observó que Melda y Andra también lo hacían. Bajando la cabeza, el demigod anunció que pronto revivirían. De nuevo diciendo que no desaparecerían hasta que Lucas los matara. Él mismo a continuación. Después de crear un plato de madera, Ricky colocó las manzanas cortadas allí, con expresión preocupada. El personaje principal afirmó que no tienen tiempo para sentarse así, añadiendo: pero sus camaradas luchan contra la agonía ahora mismo. La cara del demigod estaba triste. Poniendo una manzana en la boca de Lucas, Ricky le dijo que era el instante previo a su muerte. Mira cómo el personaje principal comenzó a masticarlo. El semidios precisó que, para ser más exactos, este lugar es como un caleidoscopio, diciendo que el concepto de tiempo aquí es distinto al mundo exterior. Además, afirmó que incluso si esto es así, entonces no deben relajarse. Deje pinch. La cara de Lucas volvió a su apariencia anterior. Sorprendido, el personaje principal examinó su cuerpo, mirando a Lucas sorprendido. Ricky dijo que era hora de que él tomara una decisión, alzando la mano. El semidios afirmó tener al protagonista, cristal en su mano, mirando el cristal flotando en el aire.
Lucas se preguntó qué pasaría si lo aceptaba. Con una expresión seria en el rostro, Ricky sugirió que Lucas sería un demigod. Mirando al protagonista atónito, Ricky señaló que no había sentido en dudar. Una imagen de sus compañeros apareció en la mente de Lucas. Ricky añadió que si Lucas no lo acepta, pronto morirá preocupado. El personaje principal se congeló en una posición. Mirando al cansado Ricky, Lucas pensó que se había olvidado de algo. Alzando la cabeza, el personaje principal se proclamó Fray Blake, diciendo que por esto, él no necesitaba tomar una decisión. Elección entre mana y poder divino. Extendiendo la mano, Ricky consideró que Lucas había olvidado en esta situación, diciendo que no era alguien allí quien le habló primero al respecto, pero él más allá informó que estas dos cosas ya no podían coexistir en el cuerpo de Lucas. Girando su atención hacia el demigod sorprendido, el protagonista declaró que uniría a ambos. Indicando a Ricky y Lucas, afirmó que esto podría ser la clave para alcanzar las 10 estrellas y superando las limitaciones humanas. Colocando el cristal en su pecho, Lucas inició el proceso de absorción. Un resplandeciente flujo de aura envolvió sus ojos. Debido al insoportable dolor, el personaje principal gritó, mientras Lucas empezaba a flotar en el aire. Un discapacitado asustado intentó averiguar qué les pasaba. Enfurecida, Snow soltó un grito agudo. Girando su espada, ella lanzó un ataque devastador contra Agnes. Con la rodilla apoyada, Snow intentaba recuperar el aliento, girando en el suelo. La agonía golpeada comenzó a crecer cansada en sus pensamientos. Snow observó cómo se sentía el semidios, creyendo que el ataque había funcionado. Mirando a la estúpida nieve, Agnes descubrió que era la verdadera apóstol de Ricky. Alzando la cabeza, el demagogo calificó la situación como grave, afirmando que no tenía derecho a usar la de Rika, técnicas de espada. Luego, Agnes apretó el cuerpo de Snow en su mano. Debido al poder inimaginable, en ese instante Snow gritó de dolor. Agnes dijo que Ricky había muerto. Por eso, el poder de los apóstoles debe aumentar. Alcanzando no sintió ni una gota de poder divino. Agarrando a Snow en sus brazos, el semidios se preguntó por qué. Observando que la respuesta era obvia, mirando a la nieve que grita, Agnes observó que ella simplemente no era lo suficientemente bueno para recibir el poder divino. Después de que Ivan golpeó la mano del semidios, el cuerpo de Snow comenzó a caer. Después de atraparla, Ivan intentó saber si estaba bien, pidiéndole que recobrara la razón. Alzando la cabeza, Ivan vio la mano de Agnes extendiéndose hacia él. Le impactó lo que vio. Congelado en una postura, Bayani emitió un grito agudo. De repente, el semidios halló corrientes verdes de la aurora de Banyan, que envolvía su cuerpo, horrorizado. Agnes se preguntó qué era. Seguía retirándose. Ivan intentó averiguar qué pasó, al notar que el bloque de fuego se había detenido. Mientras estaba en los brazos de Ivan, Nieve informó que era el lenguaje de los dragones. Al escuchar esto, no me pregunté si ella hablaba el lenguaje de los dragones. Una gran barrera mágica rodeó a Banyan. Mirando al grito de Banyan y sus pensamientos, Agnes sugirió ser un dragón, diciendo que esto no podía ser, diciendo que ya no había dragones en la tierra firme. Al terminar de sostener la barrera mágica, Banyan cayó de rodillas. Mientras trataba de recuperar el aliento, pensó en cómo usar la lengua del dragón para detener sus movimientos, al notar que su límite eran 3 segundos. Bajando la cabeza, el semidios creía que había un híbrido, un dragón frente a él. La cara de Banyan apoyada en el suelo. Estaba sorprendida de verdad. Dirigiéndose hacia ella, Agni declaró su confianza. ¿Que ella causaría más problemas aquí? Isabel gritó y suplicó a Lucas que volviera a la realidad. Un misterioso oráculo seguía emanando del cuerpo del protagonista. Su rostro estaba cubierto de bolitas de energía púrpura. Con las manos cruzadas, la alma de Lucas se congeló en meditación. Cerrando los ojos, el personaje principal pensó que la mana se veía borrosa.
inclinando su cuerpo y sus pensamientos. Lucas reveló que, por el contrario, el poder divino se había vuelto increíblemente poderoso, observando que este era su estado actual. Cuerpo físico, diciendo que por culpa del cristal de Ricky, la mayoría del mana fue suprimida por el poder divino. Observando al semidios que cerró los ojos. Mientras pensaba, el héroe de la historia Lucas se afirmó que el preguntaba si el cristal de poder apóstol divino refinado, se había vuelto al tan contrario, poderoso como se decía. tuvo un Fuerte efecto en aumentar la cantidad de mana. Agregando que ya era un poder comprobado, con una expresión seria en el rostro. El personaje principal pensó que esto significaba a que, menos que se encontrara un camino, sería imposible convertir el poder divino en energía. Convirtiendo poder en mana, apretó las manos. Lucas afirmó que él entendió la peculiaridad de poseer poder divino. Una imagen de un cuerpo apareció en su mente, a lo largo de los cuales se extendían brillantes corrientes de agua. El personaje principal habló de lo divino. El poder es cruel, afirmó él. Por lo tanto, niega todas las energías que no sean las suyas, añadiendo que no solo el mana, pero también el poder de la naturaleza, incluso el corazón de un dragón, se informa de Lucas. Por eso, ¿por qué un mortal ordinario no puede poseer tanto mana como un dios y poder divino al mismo tiempo? Enderezando su espalda, el personaje principal pensó que la naturaleza del poder divino no cambia. Una imagen de dos auras fusionándose apareció en su mente. El personaje principal afirmó que cambiaría la naturaleza del mana en él. Observando el poder divino que crece rápidamente, como el agua que fluye no se resiste, pero lo envuelve después. Una imagen de un grupo de arroyos azules apareció en la mente de Lucas, después de lo cual el personaje principal dijo que en un instante, cuando el mana se convierte en poder divino, puedo reconocer el poder que no es ni moneda, ni poder divino preguntándose qué es. Debido a los fuertes vientos de aura, el cabello de Lucas comenzó a temblar. ¿Dónde estás? Ricky asumió que el personaje principal había hallado el camino. Con una sonrisa, Lucas pensó que esto era todo. Levantando sus manos en sus pensamientos, habló del poder destructivo de la energía divina y la armonía del mana, observando el misterioso sentimiento de poseer dos cualidades. Bajando la cabeza, Ricky afirmó que era la primera vez que, sintiendo tal poder, preguntó qué era. Dirigiendo su atención a sus manos, Lucas supuso que era la combinación de poder divino y la madre, reflejos de una brillante aura en su rostro. En ese instante, al anunciar el poder de la mana divina, Ricky, absorto en sus pensamientos, miraba hacia adelante, mirando a su alrededor la vastedad del lugar donde estaban. Lucas era pésimo para inventar nombres, observó. Luego el personaje principal intentó comprender por qué el semidios piensa así, agregando que es temporal. De repente, el cuerpo de Indra se formó en el aire junto a él. Milt también comenzó a aparecer. Desviando la mirada, Ricky informó que esto era de esperarse, diciendo que los dioses habían aparecido, apoyándose en el suelo. Lucas observó que esto sucedió a tiempo, diciendo que esta era una oportunidad para probar el poder divino. En una verdadera batalla, girando, mirando a los semidioses, Ricky intentó saber si el personaje principal necesitaba ayuda. Al levantarse, Lucas recordó a Ricky sus palabras, hasta que los derribó. Sería resucitado, adoptando una postura de combate. Girándose hacia Ricky, el personaje principal le pidió que se quedara quieto. Lucas quedó impactado por lo que vio, extendiendo su mano.